Hola, hola, buenas noches, espero se encuentren muy bien. Bueno, la tutoría de hoy va a ser más que todo de práctica, entonces lo que me expliquen. Y bueno, entonces como les decía, la tutoría de hoy va a ser de práctica y vamos a hacer ejercicios de exámenes pasados. Entonces, iniciamos. Bueno. Aquí se presenta la primera pregunta y dice, considere las siguientes afirmaciones. 1. 3 a la 3 es igual a 9. La afirmación 2 dice que 4 a la 2 es igual a 16. De ellas son verdaderas. Entonces vamos a ver. Bueno, para esto es importante recordar más que todo la parte de potencias y recordar que 3 a la 3 puede ver como 3 por 3 por 3. Y esto es igual a 3 por 3 9 por 3 27. Entonces, en realidad, esta afirmación no sería correcta. La primera afirmación no sería correcta porque 3 a la 3 es distinto de 9. En realidad es 27. Entonces, esta no es verdadera. La primera afirmación sería incorrecta. Ahora vamos con la segunda. ¿Cuál es importante recordar? Que 4 a la 2, perdón, se puede ver como 4 por 4. Y 4 por 4 es igual a 16. Entonces, entonces, la proposición 2 sí sería verdadera. Por lo tanto, de ellas son verdaderas solo la segunda. En este caso sería solo la segunda. Porque ya vimos que, bueno, que 3 a la 3 en realidad es 27 y 4 a la 2 es igual a 16. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Una consulta? ¿Una duda? Les voy a seguir. Siguiente. Dice, el resultado de 6 por 3 más 9 dividido entre 3 corresponde a. Para hacer, esta es una operación combinada. Para hacer esta operación es importante recordar el orden de prioridad de las operaciones. Entonces, cuando tenemos multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, lo que vamos a hacer primero son las multiplicaciones y divisiones y luego vamos a hacer las sumas y las restas. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer esta multiplicación y esta división. Se puede hacer primero, por ejemplo, primero esta división, perdón, primero la multiplicación y después la división, o se pueden hacer las dos al mismo tiempo, digamos, en el mismo paso. Entonces, por ejemplo, podemos hacer 6 por 3 es 18.
Entonces, 18 más 9 dividido entre 3 nos da como resultado 3. Y luego, igual, la suma se conserva, que es como lo que está separando estas dos operaciones. Entonces, al hacer esta suma, nos da como resultado 21. Otra forma de hacerlo sería hacer aparte, digamos, ok, ¿qué hacemos primero? Vamos a tomarlo en cuenta primero de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Entonces, 6 por 3, 18. Y vamos a arrastrar el 9 dividido entre 3. Luego, ¿qué podemos hacer? 9 dividido entre 3. Podemos hacer esta operación y sería, bueno, 18 más 3. Y esto nos va a dar como resultado 21. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Bueno, en este caso sería la opción B, sería 21. ¿Alguna consulta, duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Dice 3. Considere las siguientes expresiones. La 1. 4 menos 3, eso elevado a la 2, nos da como resultado 1. Luego está esta otra, la número 2, que dice 1 más 2 por 3 es igual a 9. Entonces, vamos a hacer esta, la primera. Entonces, vamos a ver la primera. ¿Está? Y la 2. Entonces, ¿qué es lo que aquí tenemos que tener en cuenta? El orden de prioridad, donde ya están involucradas los paréntesis y las potencias. Entonces, en este caso se va a hacer primero lo que está dentro del paréntesis y luego se va a hacer la potencia. Voy a resolver esa potencia. Entonces, sería 4 menos 3, da como resultado 1. Y 1 elevado a la 2. Entonces hacemos 1 por 1 y esto nos va a dar como resultado 1. Entonces, la proposición 1 es verdadera y nos da como resultado 1. Vamos a ver la proposición 2. Entonces, aquí tenemos que hacer primero la multiplicación. Eso sería 1 más 2 por 3 es igual a 6. Y luego hacemos esta suma. 6 más 1 nos da como resultado 7. Entonces, la proposición 2 es incorrecta o no es verdadera. Porque en realidad no da 9, da 7. Entonces, ¿cuál es verdadera? Solo la primera. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro?
Ok, vamos con el siguiente. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? Hola. Ok. Ahora vamos con esta pregunta y dice, considere las siguientes proposiciones. Proposición uno, el número 30 es divisible por 3 y por 5. La proposición 2 dice, todo número terminado en cero o en 2 o en número par es divisible por 2. ¿Ustedes qué dicen? ¿De ellas cuál es verdadera? ¿Las dos, solo la primera, solo la segunda o ninguna? ¿Ustedes qué dicen? Pregunto a ustedes. ¿Qué podemos decir de la proposición uno? La, por aquí me están diciendo que la opción A. Y sí, es correcto, las dos son verdaderas. Las dos son verdaderas, porque, por ejemplo, es importante, en esta pregunta es importante recordar lo que son las reglas de divisibilidad. Y es bueno recordar que un número que es divisible por 5 es cualquier número que termina en cero o en 5. Y podemos ver que 30 termina en cero. Entonces ya sabemos que es divisible por 5. O también podemos encontrar un factor de este número y, por ejemplo, si nosotros multiplicamos 6 por 5 nos da como resultado 30. Y si dividimos 30 entre 5 nos da como resultado 6. Ahora bien, 30 es divisible entre 10. Sí, es divisible entre 10. Porque aquí tenemos que recordar las reglas de divisibilidad que podemos sumar los dígitos de los números. Y si la suma de estos dígitos me da un múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3. Si nosotros hacemos, bueno, esto está un poco más sencillo, si nosotros hacemos 3 más 0 nos da como resultado 3 y 3 es divisible entre 3. También em, sabemos que 30 es el resultado de multiplicar 10 por 3. Es decir, si nosotros dividimos 30 entre 3 nos va a dar como resultado 10, nos da un número entero. Por lo tanto, la proposición uno es verdadera. La proposición 1 es verdadera. Luego, la proposición 2 nos dice, todo número terminado en cero o número par es divisible entre 2. Y esto es correcto. Si tenemos, por ejemplo, el mismo 30 que está ahí, el número 30 es divisible entre 2 y termina en cero. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, 30 es un número par, termina en cero. Recordemos que los números pares son, bueno, en dado caso es 0, 2, 4, 6, 8. Esos son como los pares. Y 30 termina en cero. Si nosotros dividimos 30 entre 2, nos da como resultado 15. Y así podemos hacer con todos los números terminados en par o en cero. De hecho, esto es una regla de divisibilidad del 2. Entonces, la proposición, la proposición 2 también es correcta. Por lo tanto, son verdaderas las dos. Y vamos con la siguiente. Y se considere las siguientes proposiciones. Proposición uno. El valor absoluto de -3 es igual a -3.
¿Ustedes qué dicen? La proposición uno es correcta. La proposición uno es correcta. Exacto. No es correcta. Porque recordemos que el valor absoluto lo vemos como una distancia. Y la distancia, cuando hablamos de distancia, siempre vamos a hablar de números positivos. Entonces, cuando un número está entre esas dos barritas, es que estamos hablando de distancia. Exacto. Entonces, el valor absoluto de -3 va a ser igual a 3. Entonces, no es -3. En realidad, el valor absoluto de -3 es igual a 3. Luego, la proposición 2 dice 12 es opuesto de -2. ¿Ustedes qué dicen? Exacto. Esta sí sería correcta, porque cuando estamos hablando de números opuestos son los números que tienen el mismo valor absoluto. Es decir, el valor absoluto de 12 es 12 y el valor absoluto de -12 es 12. También lo podemos ver que son el mismo número, pero en signo distinto. Por ejemplo, tenemos el opuesto de 12 es -12, el opuesto de 3 es -3, el opuesto de 8 es -8, o viceversa, el opuesto de -7 es 7. Y así son sí, digamos que son los mismos números, pero sin un opuesto. Entonces, esta sí sería verdadera. Por lo tanto, de ellas son verdaderas solo la segunda. Ahora sí, se presenta este problema y dice lo siguiente. Un submarino, un submarino se encontraba a 79 metros bajo el nivel del mar. El submarino ascendió 12 metros. Entonces, ¿a qué profundidad en metros se encuentra después del ascenso? Entonces, cuando estamos hablando de niveles o de nivel bajo el nivel del mar, esto significa que vamos a hablar de números negativos. Igual, en los problemas nos hablan de deuda o que debe o bajo el nivel del mar o a la izquierda o, o sí, cuando debe deuda o bajo el nivel del mar o también bajo cero, nos va a hablar de números negativos. Estamos hablando de números negativos. Y cuando, por ejemplo, nos dicen el submarino ascendió, entonces resulta que vamos a hacer a -79 le sumamos 2. Es decir, vamos a hacer digamos que el submarino está acá, está a 79 metros bajo el nivel del mar. Y resulta que sube 12. Entonces el submarino sube y llega hasta acá. Estaba acá y sube 12.
Entonces, en vez de estar más abajo, está más arriba. Entonces, lo vamos a ver como esta operación. Como estamos hablando de nivel bajo el nivel del mar, cuando estamos hablando de bajo el nivel del mar, entonces vamos a hablar de número negativo. Es decir, menos 79. Ahora sí nos dice, ascendió 12 metros. Es decir, subió 12 metros, entonces más 12. Como subió, entonces no está más abajo, más bien está más arriba. Entonces está a menos distancia de la superficie. Ahora nosotros hacemos esa operación y hacemos menos 79 más 12. Al hacer esta operación nos da como resultado menos 67. En este caso no sería menos 91 porque si más bien nos dijeran, si nos dijeran en vez de ascendió, por ejemplo, nos dijeran bajó 12 metros. Entonces, si nos hablan de bajó 12 metros, entonces, ok, sí sería menos 79 menos 12, porque bajó más, está a más distancia de la superficie. Pero como nos dice que subió, que ascendió, entonces está a menos distancia de la superficie. Por lo tanto, nos da menos 67. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda, consulta respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Entonces, ¿todo está claro? Entonces vamos con el siguiente. Dice, para responder los ítems 21, 22 y 23, considere la siguiente información. Nos presentan este dibujo. ¿Qué podemos ver en este dibujo? Bueno, tenemos la recta L6, L5 y L4. Son tres rectas que son paralelas entre sí. Luego tenemos la recta L1 que es perpendicular tanto a L6 como a L5 y a L4. Luego vamos a ver lo que nos pregunta. Dicen, con certeza los puntos son colineales. Entonces tenemos que ver cuáles son los puntos colineales. Por aquí me dicen que es la opción D. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos que recordar el concepto de puntos colineales. Los puntos colineales son aquellos que están contenidos en la misma recta. Entonces, nos dice que la D, el punto A, F y E. Entonces, aquí tenemos el punto A, el punto F y el punto E. Resulta que es correcto, porque los tres puntos están contenidos en la recta L3, como podemos ver acá. Tenemos la recta L3 y que contiene el punto E, el punto F y el punto A. Entonces, sí es la opción D. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente. Por acá, por acá nos dice. Es el mismo dibujo y dice la recta paralela con una recta paralela con
L5 corresponde a, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál sería una recta paralela a L5? Para eso es importante recordar el concepto de rectas paralelas y son aquellas que están, que nunca se van a tocar. Están a una misma distancia y pueden ser infinitas, pero nunca se van a tocar. A la misma distancia. La opción D. Exacto, la opción D. Porque de hecho podemos encontrar que hay dos rectas paralelas. Ajá. Hay dos rectas paralelas a L5. ¿Cuáles son esas dos rectas? Aquí tenemos L5. Y por acá una recta paralela a L5 es L4. Sí, está bien, están a la misma distancia, todo bien. Pero otra recta paralela a L5 es L6. ¿Cuál? Están a la misma distancia y no se van a tocar nunca. Entonces, sí, exactamente, la opción correcta sería la opción D, porque si nos presentaran, por ejemplo, la recta L6 también estaría correcta. Bien. Nos dicen dos rectas perpendiculares entre sí corresponden a, ¿cuáles serían dos rectas perpendiculares? Les recuerdo que las rectas perpendiculares son aquellas que sí se intersecan. Se intersecan en un ángulo de 90 grados. En realidad se intersecan y lo que generan son cuatro ángulos de 90 grados. ¿No? Ah, exacto, es la opción A. ¿Por qué es la opción A? Porque pues, L1 y L6. La recta L1 es esta que está acá. Y la recta L6, entonces aquí tenemos la recta L1, es esta que va acá. Y la recta L6 es esta de acá. Y por acá nos dan una señal, nos dicen, aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Lo que significa? Que son perpendiculares. ¿Qué otras rectas son perpendiculares? Por ejemplo, L1 con L5. ¿Qué es otra recta perpendicular? L1 con L4. Estas son también perpendiculares. Pero sí, en este caso sería la opción A. Aquí vamos con el siguiente. Nos dicen, bueno, esta es una imagen para contestar el ítem 27 y el 28. Exacto. Cuando estamos hablando de rectas perpendiculares, siempre, siempre, siempre tiene que haber ángulos de 90 grados o ángulos rectos. Porque nosotros hablamos de perpendicularidad, supongamos que estas son dos rectas perpendiculares. Y estas siempre, bueno, las perpendiculares siempre se van a intersecar y me van a generar ángulos de 90 grados. A veces son segmentos paralelos, perdón, no son paralelos, perpendiculares, son segmentos perpendiculares. Y cuando hablamos de igual de segmentos perpendiculares, es que me van a generar un ángulo de 90 grados. Pero sí, cuando hablamos de rectas perpendiculares siempre va a ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Mucho gusto. Ahora sí, ¿alguna duda?
voy a pasar al siguiente. Ver. Este es para contestar el ítem 27 y el 28. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, nos presentan ahí unos rectos que forman un triángulo. Y nos dicen el ángulo opuesto por el vértice con respecto al ángulo de TDE corresponde a. Vamos a eliminar este ángulo. El ángulo TDE es este ángulo. Entonces, uno opuesto por el vértice es el ABC. ABC. Entonces, este ángulo de acá, el vértice. ¿Qué me dicen los ángulos que son opuestos por el vértice? Y sí, es la opción C. La opción correcta es la opción C, porque es el ángulo ABC. Ok, tengo dos ángulos que son opuestos por el vértice. ¿Y qué me cumplen esos dos ángulos? ¿Qué significa que sean opuestos por el vértice? ¿O qué implica? Yo tengo dos ángulos opuestos por el vértice, son, ¿qué son? Ajá, bueno, sí, son opuestos por el vértice. Mm, Va relacionado a la medida del ángulo. Digamos, nosotros tenemos dos ángulos y son opuestos por el vértice. Entonces algo pasa con la medida de esos dos ángulos. Y tengo estos dos ángulos que son opuestos por el vértice, sus medidas son exactas. Sus medidas son iguales. Entonces, si nos llegaran a preguntar, no sé, nos dicen, ok, si esta medida es 50, ¿cuál es la medida de esta otra? Entonces, es importante recordar esa propiedad. Entonces, si esta es 50, esta otra también va a ser de 50. Entonces, es la opción C. Ahora vamos con el siguiente. Dice, un ángulo suplementario con el ángulo FCG. A ver, el ángulo FCG es este de acá, el ángulo FCG. ¿Cuál sería un ángulo suplementario? ¿Cuál sería un ángulo suplementario? El ángulo FEB. Ajá, sería ese ángulo. Correcto. Sería este ángulo. Este sería un ángulo suplementario con ese ángulo. ¿Y cuál sería otro ángulo suplementario? Porque, porque podemos visualizar que no solo puede haber un ángulo suplementario, sino que podemos encontrar varios. ¿Cuál sería otro ángulo suplementario? Exacto, es este de acá, el ángulo ACG. Es este de acá.
Estos dos ángulos son suplementarios y resulta que son congruentes también, porque son opuestos por el vértice. Y este sería congruente con este otro, porque igual son opuestos por el vértice. Y bueno, ¿cuál sería el ángulo suplementario? Me habían dicho que era la opción A. Ese sería un ángulo suplementario. Y igual ya encontramos dos. ¿Qué significa que sean ángulos suplementarios? Bueno, es importante recordar este concepto. Dos ángulos son suplementarios cuando la suma de estos dos ángulos me dan 180, me dan un ángulo llano, me dan un par lineal. Exacto. Cuando la suma de la medida de estos dos ángulos me dan 180. Ahora sí, nos presentan esta otra imagen para responder el ítem 29, 30 y 31. Y nos dicen que estas dos rectas, esta recta de acá y esta otra recta de acá, son paralelas. Esto significa que son paralelas y significa recta. Entonces estas dos rectas son paralelas. Y nos dicen un ángulo adyacente con el ángulo ACB, es decir, este de acá, corresponde a adyacente. Para esto es importante recordar que son ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que comparten un mismo vértice y comparten uno de sus lados. ¿Qué otra cosa significa? Un ángulo adyacente, los ángulos adyacentes, los ángulos, sus lados no compartidos. ¿Qué pasa con los lados no compartidos? Lados no compartidos, es decir, tenemos aquí una recta. Ay, pues la primera me quedó bonita, pues. ¿No? Resulta que, ok, tenemos estos dos ángulos, comparten un vértice y un lado. Y resulta que sus lados no compartidos están contenidos en una misma recta o son dos rectos, dos son semirectas opuestas o rayos opuestos. Y también podemos ver que como son, o también son consecutivos, pero sus lados que no son compartidos están contenidos en una misma recta o son semirectas opuestas, es decir, son semirectas opuestas o rayos opuestos. ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, que me van a formar ángulos de 180. Entonces tengo que buscar un ángulo que sea adyacente con este ángulo de acá. ¿Cuál sería un ángulo adyacente con respecto a este ángulo? SH. El ángulo SH. No son adyacentes. Bueno, el ángulo SH es este. No son adyacentes. Son opuestos por el vértice. SH
es opuesto con por el vértice respecto a este ángulo. El ángulo adyacente es como si estuviera hablando de ángulos suplementarios también. Entonces, ¿cuál sería un ángulo adyacente a este? Acá, un ángulo adyacente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál sería un ángulo adyacente? Ve, exacto. Este sería un ángulo adyacente, el BCH, este ángulo de acá, porque igual, veamos que comparten un lado, que es el lado BC, el lado CB, sus, sus rayos opuestos son CA y CG o CH. Entonces podemos ver que son dos ángulos adyacentes. Sería el ángulo BCH. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok, vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, la misma imagen, nada más que nos preguntan, este ángulo, es decir, el ángulo de HG, este ángulo forma un par lineal ¿con cuál ángulo forma un par lineal? ¿Qué ángulo forma un par lineal? Podemos recordar que un par lineal es muy parecido igual a los ángulos adyacentes. Son dos ángulos cualquiera que me van a formar un par lineal, es decir, me van a formar un ángulo llano o un ángulo de 180 grados. Y este sería un par lineal. Queda la opción D. Correcto, es la opción D. ¿Por qué es la opción D? Bueno, por aquí nos dicen GHF, es decir, este ángulo de acá, el ángulo GHF. Y si nos ponemos a ver, si forman un par lineal, forman un ángulo de 180 grados. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Todo claro? Vamos con el siguiente. Y nos dicen, el ángulo opuesto por el vértice con el ángulo ACE, es decir, el ángulo ACE, en este ángulo de acá corresponde a, sería el ángulo opuesto por el vértice con ese ángulo. Son B. Correcto, es la opción B.
El ángulo BCH. Y este ángulo de acá, puesto por el vértice. Pues nosotros podríamos señalar los ángulos que son puestos por el vértice. Por el vértice. Aquí podemos ver, recordar lo de alternos internos entre paralelas. Como nosotros ya nos dicen, esta recta y esta recta son paralelas. Entonces, este ángulo de acá y este ángulo de acá van a tener la misma medida, porque son alternos internos entre paralelas. Entonces, estos cuatro ángulos que están señalados en rojo van a tener la misma medida y los ángulos que están señalados en verde también van a tener la misma medida. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Una consulta? Ok, vamos a seguir. Nos dice una pareja de ángulos congruentes y complementarios entre sí corresponde a, y tenemos dos ángulos, tienen la misma medida, porque nos dicen son ángulos congruentes, tienen la misma medida y son complementarios entre sí. Ok, aquí tenemos varios conceptos. Nos hablan de ángulos congruentes y ángulos complementarios. Los ángulos congruentes son los que tienen la misma medida y los ángulos complementarios son aquellos que dados dos ángulos o una pareja de ángulos, la suma de ellos me da 90 grados. Como estamos hablando de ángulos complementarios, entonces la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 90 grados. Porque cuando nos hablan de suplementarios es que dados dos ángulos, la suma de la medida de estos dos ángulos me va a dar 180. Exacto, sería la opción B. Sería 45 y 45, porque nos dicen que son congruentes, tienen la misma medida y son complementarios. Es decir, me tienen que medir igual y si yo sumo estos dos ángulos, la medida de estos dos ángulos me da 90. Igual nosotros aquí los podemos incluso descartar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí nos dan dos ángulos, 60 y 30. Ya aquí son diferentes, entonces no. Estos también son diferentes y 45 y 135 no son congruentes. Aquí ya podría ir en la confusión, porque, ok, aquí es donde uno dice, ¿qué eran los ángulos complementarios? Son los que si los sumo dan 180 o si los sumo dan 90. Ahí es donde viene la duda y uno tiene que recordar el concepto. Y nosotros hacemos 90 más 90 nos da 180, pero si hacemos 45 más 45 nos da como resultado 90. Y la opción B es la que cumple los dos conceptos al mismo tiempo. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Ajá, los ángulos complementarios son los que sumados me dan 90 y los suplementarios son los que sumados me dan 180. Exacto. Complementarios 90, suplementarios 180. Mucho gusto.
Ahora sí, está este otro ejercicio que dice, si las medidas de dos lados de un triángulo son 3 y 7, entonces la medida del tercer lado puede ser. Entonces aquí tenemos que recordar algo que se llama desigualdad triangular. Dice, para determinar la medida del tercer lado de un triángulo, cuando conoces la medida de los dos lados, puedes usar la desigualdad triangular. ¿Qué establece la desigualdad triangular? Bueno, la desigualdad triangular establece que por- que dice que la desigualdad triangular establece que la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo siempre debe ser mayor o igual que la longitud del tercer lado. En este caso, si los dos lados conocidos tienen longitudes de 3 y 7, entonces la suma de estos dos debe ser mayor o igual que la longitud del tercer lado. Es decir, si nosotros hacemos la suma, 3 más 7 igual a 10. Entonces el tercer lado tiene que ser mayor o igual que 10. Pongámosle el tercer lado, digamos que el lado tiene medida L. Entonces, ese lado tiene que ser mayor o igual que 10. Ay, eso no es un 10. Eso significa que esta suma me tiene que dar mayor o igual que 10. Entonces, puede ser una medida de 11 o 12, pero en este caso nos dan la opción A, la opción B, la opción C o la opción D. En este caso, la única que cumple esta condición que sea mayor o igual es la opción D, que sería la medida 10. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio? ¿Una duda? ¿Consulta? Ok, ¿qué dicho? Entonces, ahí cualquier cosa me dice. Pero sí, recordar eso que se llama desigualdad triangular. Que si tenemos las medidas de dos ángulos, perdón, de dos lados del triángulo, y nosotros hacemos la suma de estos dos, tiene que ser mayor o igual que el tercer lado. Ahora sí, nos presentan esta imagen para hacer el ítem 34 y 35. Y nos dicen si la medida del ángulo BAC, es decir, este ángulo acá, el ángulo BAC, igual a 110, y la medida del ángulo AATB, esta medida es de 38, de colorcitos diferentes. Vamos, esta acá, 38 y esta acá va con 110. Entonces la medida del ángulo CBA corresponde a, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué medida tendría este ángulo?
medida tendría este? La opción B. A ver, nos, aquí es importante recordar lo de los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Qué dice esto? Que la suma de los ángulos internos de un triángulo me tiene que dar 180. Entonces, ¿cómo podemos averiguar el valor del ángulo que está señalado en celeste? Lo que hacemos es, ok, agarramos 180 y a 180 le vamos a restar 110 y a esto, bueno, 180 también le vamos a restar 38. Y esto nos va a dar el valor del ángulo que está en celeste. Entonces, 180 menos 110 menos 38 es correcto. O sea, como resultado 32. Igual, bueno, la opción B. Estamos en lo correcto. Luego, si queremos comprobarlo, entonces nosotros podemos agarrar, ok, 110 más 38 más 32. Nosotros hacemos toda esta suma, me va a dar 180. Y esto sigue confirmando el teorema de la medida, de la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? Entonces voy a pasar al siguiente. ¿Cuál es la misma imagen, pero con medidas diferentes? Vamos a ver. Nos dicen que nos dan la medida del ángulo BAC de acá. Nos dicen que mide 109. Y luego nos dan la medida del ángulo ABC, que es de acá, y nos dicen que mide 34. Nos preguntan la medida del ángulo BCD. Nos preguntan la medida del ángulo BCD. Bueno, aquí tenemos dos opciones de hacerlo. BCD, si es este ángulo de acá, es el ángulo externo. Nosotros tenemos aquí dos opciones. Vamos a poner este ángulo de anaranjado. Nosotros podemos averiguar la medida del ángulo anaranjado. ¿Cómo podemos averiguar la medida del ángulo anaranjado? Y nosotros podemos hacer lo mismo que hicimos en el paso anterior. A 180 le vamos a restar 109 y le vamos a restar 34. Y así vamos a encontrar el valor de esto. Entonces, a 180 menos 109 menos 34 nos va a dar, ay, nos va a dar el resultado del ángulo en, bueno, en amarillo. Entonces nosotros hacemos 180 menos 109 menos 34. Nos da 37. Y ahora podemos ver que el ángulo que está señalado en anaranjado y el ángulo que está señalado en celeste forman un par lineal o un ángulo de 180. Entonces nosotros podemos
a 180 restarle el valor de 37. Entonces, ¿qué hacemos? A 180 le restamos 37. Y es correcto. Nos da como resultado 140. ¿Qué es la opción A? No me la habían dicho. Es la opción A. Pero también hay otra opción que tenemos. Y es que resulta, sucede y acontece que hay una particularidad, que si nosotros agarramos estos dos ángulos, la medida de estos dos ángulos, es decir, la medida del ángulo que está señalado en verde y la medida del ángulo que está señalado en rojo, nos va a dar la medida de este ángulo de acá. Entonces, igual nosotros podemos aquí hacer la prueba. Si nosotros sumamos la medida de ese ángulo, el ángulo BAC, más la medida del ángulo ABC, ay, el ángulo ABC nos va a dar la medida de la E, D. Nosotros podemos hacer, bueno, 109 más 34, correcto, nos va a dar 143. Luego, también nosotros podemos hacer, ok, la suma de estos dos ángulos me da la medida, si sumo la medida de estos dos ángulos, me da la medida del ángulo que está señalado en celeste. Luego, si nosotros hacemos la suma de estos dos ángulos de acá, el ángulo que está en rojo y en amarillo o anaranjado, nos va a dar la medida de este ángulo de acá. Y si nosotros, ok, hacemos estos, y si nosotros hacemos la medida de este ángulo de acá, bueno, el ángulo verde y el ángulo amarillo, me va a dar la medida de este ángulo de acá. Entonces, esa es una particularidad. Si tenemos la suma de dos ángulos internos de un triángulo, me va a dar la medida del ángulo externo, que es como el opuesto a estos dos. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? ¿Una preguntita? Ok, todo claro entonces. Ahora sí vamos con este otro ejercicio. Dice, considere el siguiente triángulo. Si la medida del ángulo es 40, entonces, ¿cuál es la medida de este ángulo? Es que dice lambda, el ángulo lambda. La medida del ángulo lambda que es 40. Luego, por acá nos dan una pista y nos dicen que este ángulo es de 90 grados. Entonces tenemos 90 y 40, entonces ya podemos averiguar este ángulo. Ah, cuenta, correcto, es de 50. Pero ¿por qué 50? Igual, aquí es recordando lo de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Si la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces
Para encontrar la medida del otro ángulo, lo que hago es restarle 40, la medida del ángulo lambda que me dan por acá, y también le voy a restar 90, porque son los 90 del ángulo de 90 de acá. Y esto me va a dar 50 grados. Por lo tanto, sería la opción B, 50 grados. ¿Alguna consulta con respecto a este ejercicio? Bueno, y estos serían los ejercicios que tenía preparado para la tutoría de hoy. Em, ¿Tienen alguna duda con respecto al ejercicio anterior? Me dicen. O si no, hasta aquí llegaría la tutoría de hoy. Muchísimas gracias por su atención y pues, si tienen alguna otra duda. Entonces, hasta aquí. Buenas noches. Muchas gracias.